Seguimos acá en Pro Economía y Finanzas compartiendo con el economista Wildo González, un amigo de la casa que hoy está por primera vez acá con nosotros sentado. Por lo general suele ser por Zoom, así como habíamos mencionado. Y justamente algo interesante también es el crecimiento que va a tener el PIB acá en Paraguay. Al comienzo se hablaba de un 4%, después se ajustó al 4,3% y ahora incluso se habla de que puede llegar a crecer un 5%. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre eso? Bueno, mira, crecer es siempre, por sobre la expectativa, siempre una buena noticia. Eso es algo eh, siempre más o menos así, ahí hay como, no sé si es un chiste o no, pero cuando uno hace una proyección de crecimiento y te equivocas para abajo, te retan. Pero cuando te equivocas para arriba, te felicitan. Ujú. Entonces, ahora vamos a decirle que es un momento que debemos felicitarnos todos más o menos lo que equivocamos en la Sí. proyección de crecimiento. Ahora, el tema nomás es que de que nuestra economía crezca por sobre 5 es súper bueno, una buena noticia, pero igual tiene su contexto, o sea, en el fondo hay que ver más o menos de que cuál es el sustento que tiene ese 5%. A comienzo de año nosotros estábamos viendo un mercado laboral bastante débil, con creación de empleo en torno a 50.000 empleos por trimestre, entonces eso es algo bastante bajo para una economía que estaba creciendo incluso entre 3,5 a 4%, que estábamos más o menos ahí en el nivel de tendencia. Ahora, lo interesante de todo es que con un crecimiento de 3,5 o 4 deberíamos haber creado 100.000 empleos y estábamos creando 50.000 Trimestralmente, así. trimestralmente, al trimestre. O sea, el trimestre acumulado hasta anualmente incluso si querés. Eh, entonces, como era bien complicado ver que el consumo sea como un sustento el fuerte de la economía, y ahí empezamos a ver que el crédito empezó a aumentar. De hecho, los niveles de crédito de los ratios empezaron a aumentar de manera muy significativa, incluso ya por sobre los niveles más o menos que pueda considerarse macroprudenciales. Ahora está empezando a retroceder lentamente, pero creció bastante. Entonces, más o menos lo que estábamos mirando era una economía que crecía en torno a 3,5 a 4%, Sí. sustentado más o menos en un crédito que estaba demasiado fuerte. Y ahí empezó también a resurgir el tema de la inversión, especialmente de construcción, es algo que no solamente acá en Asunción vemos, sino que estamos viendo en las principales ciudades del país. Hay una auge bastante en el sector de la construcción y eso se nota en las exportaciones de insumos relacionados a la construcción. Entonces ahí hay un tema permanente. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que ahora en el segundo trimestre nos sorprendió el dato de empleo, que tuvimos una creación en torno a 100.000 empleos. A ver, pero el tema es que también hay que ver de dónde viene la creación de empleo. Ujú. Y justamente viene el tema de la creación, el tema del, del empleo viene más que nada relacionado en la parte del sector de comercio y servicios, que es justamente la parte que está relacionada a los eventos que tuvimos en el Claro, trimestre los pasado. Sí. Panamericanos, el Panamericano rally y el Rally, mundial también se metieron sí, por más o ahí. menos, Que sí. son como circunstanciales también, Will. Sí, ahí está el punto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, un crecimiento que estuvo impulsado probablemente por ese lado. Entonces, probablemente el impacto que va a tener debería ser un poco más transitorio. Ahora, el tema nomás es que como, eso vamos a mirar en la cifra, de hecho ya estábamos viendo ya en la cifra, como el evento se dio más o menos a final del segundo trimestre, o sea, se empezó a trabajar en el segundo trimestre, Sí. se dio en el tercer trimestre y el arrastre de eso probablemente lo vamos a ver en el cuarto trimestre con buenos niveles de venta, Ujú. especialmente de venta, de consumo. Entonces es probable que la predicción de crecimiento esta de 5% que mencionaron es totalmente factible y no es peligroso, más o menos. Ahora, lo peligroso es crecer por sobre el nivel potencial de la economía. ¿Por qué? Porque al final eso puede empezar a generar presión inflacionaria. Ahora, por ejemplo, la inflación no está siendo un problema. De hecho, los niveles de inflación SAE están viniendo muy por debajo de lo que suele ser su patrón histórico, probablemente influido de manera muy rápida para mi gusto por la caída del tipo de cambio. Entonces, por ahí no hay un tema relacionado todavía, un tema de inflación. Pero si el año que viene seguimos creciendo en torno por sobre los niveles de tendencia, ahí hay que preguntarse ya más o menos si eso es bueno o malo. Ahí más o menos podemos hacer una analogía más o menos, ya que ahora todos estamos en el tema de Dulce, todos felices y todas esas cosas. Pensamos más o menos que veníamos atrás, pero en una carrera veníamos bien, pasando y llegamos a estar segundo. Podemos llegar a estar primero,
¿entendés? Pero si le metes pata, que más neumático. Ujú. ¿Entendés? Y en vez de pasar al que está primero, te van a pasar el resto de la gente que está detrás. Y va a empezar a perder ritmo. Entonces la misma cosa pasa con la economía. Entonces al final, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si nuestra economía se sobrecalienta, va a empezar a generar una lo que es reasignación de recursos en lugares que probablemente no son los que te asignan los precios relativos y donde tienen que estar. Entonces eso puede generar incluso burbujas en algunos sectores o puede llegar como generar debilitamiento en algunos sectores por exceso de impulso. Entonces lo principal va a ser más o menos preguntarse cuál va a ser el PIB del año que viene y cuál va a ser la fuente de crecimiento del año que viene. Ahora, lo interesante relacionado con el tema del crecimiento es que en general nosotros mismos tenemos una noción de que la economía crece cuando al agro le va bien, ¿verdad? Sí. Todos tenemos esa noción, Así especialmente por el tema de los 90, había Sí, sí. una sequía, volvíamos ante el algodón, después la soja y había crisis financiera, bancaria, la misma cosa en los 2000, del 2000, 2010 más o menos, del 2010 al 2019, 20 también. Si se recuerdan más o menos, probablemente hay varios episodios ahí que marcaron desaceleración en la economía. Pero ahora nosotros venimos de 2 años consecutivos de mal desempeño del sector agrícola. Sí. Y la economía crece a nivel de tendencia y por sobre tendencia por la parte de los sectores no recursos naturales. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Uno, que las reformas que se hicieron desde el comienzo de los 2000 y se consolidaron de 2010 en adelante, en términos macro, o sea, las cosas que la gente no ve, que en el día a día, que es la parte de meta inflación, la regla fiscal, ajuste de medidas macroprudenciales en el sistema financiero, profundización del mercado de capitales, está empezando a tener efectos Positivos. positivos. ¿En qué se nota eso? En que, pucha, tuvimos 2 años malos del agro y, pucha, la economía Igual está el creciendo. crecimiento. Entonces, y hasta nos estamos preocupando más, o sea, nos estamos preocupando, estamos diciendo, pucha, pero si crecemos más, entonces Ujú. podemos crecer más incluso. Ujú. Ahora, Entonces, ¿se puede decir, Wildo, entonces que hay como una mejor distribución de ese crecimiento en los distintos sectores? Es decir, como que van sopesándose mutuamente. Si a uno por ahí le va mal, el otro puede sostener el equilibrio. sí, sí puede ser, pero mira, ahí hay un tema, mira, o sea, sí. Pero en general siempre nuestra economía como está un poco muy en la parte no recursos naturales, tenemos sectores que están bien específicos, que le está yendo bien. La parte de industria, tenemos la parte del sector de maquila, que es la que está impulsando. Sí. De hecho, ahora la reforma esta de la ley 60/90 va a facilitar que también tengamos maquila de servicio, entonces eso es algo positivo. También están unas reformas que se presentaron, pero obviamente toda esta reforma no va a mover en el crecimiento el año que viene, vamos a un crecimiento de 3, 4 años en adelante probablemente, que es lo que termina impactando. Pero sí, puede ser, pero el tema es que tenemos más o menos como todos 3 sectores más o menos que son bastante fuertes. Está la parte de manufactura, está la construcción, que está especialmente la parte ligada más a la parte no necesariamente de obras públicas. Ujú. Que de hecho es bien simpático porque a veces la gente como sobrepondera la inversión pública. ¿En qué sentido? La inversión pública tiene un efecto positivo gigante por el tema de infraestructura y otras cosas. Pero en términos así como del movimiento macro de la inversión pública es, si ponemos hasta el gobierno general, no solamente la administración central, en como 3-4% del PIB. Y la inversión pesa como 25% del PIB. Entonces ese 3-4% del PIB no te va a mover el 25% Claro. del PIB. El resto de la inversión es la que te mueve el PIB, Que es privada, que precisamente. es privado. Y es justamente ese es el tema, que a veces la gente como sobrepondera, y al sobreponderar, ese resto que no es fiscal, reajusta su plan de inversión pensando que esas cosas le van a afectar a ellos. Ujú. Solamente que ahora justamente parece que estamos como desenganchándonos de eso y estamos empezando a crecer, ¿verdad? Pero sí, hay sectores. Ahora, por lo que dijiste, igual también hay un tema también, o sea, obviamente, crecimiento no necesariamente implica una mejor distribución del ingreso, No, sí. menores niveles de desigualdad, entonces eso es algo que
Claro. Hay que tener en cuenta eso. Justamente esa era mi pregunta, si es que se está produciendo ese efecto derrame que muchas veces se habla en la economía, ¿verdad? De que a los sectores le va bien, entonces eso De la hace que macro bajar a la micro. claro, de la macro bajar a la micro. Mira, ahí a mí no me gusta mucho la palabra derrame en todo caso, pero bueno, es algo que se usa bastante. Pero mira, el tema para que se note más o menos por la fuente, los niveles, se reduzcan los niveles de desigualdad, hay temas que son un poco más estructurales, especialmente relacionados al mercado de trabajo. Tenemos alto nivel de informalidad y es la diferencia y la penalización que hay en ingresos entre el sector formal e informal es muy grande. Sí. ¿Y por qué es muy grande? Porque tiene diferencia de productividad en la mano de obra. O sea, muchas veces que viene relacionado al tema de capital humano o de las condiciones de infraestructura que tiene la mano de obra o el equipamiento que tiene para desarrollarse. Y el nivel de formación también. Sí, el capital humano. Entonces, ahí, mira, ahí, por ejemplo, a ver cómo te explico. Mayor crecimiento necesariamente va a venir acompañado de menor desigualdad si es que se dan por ganancia de productividad. ¿Me entiendes? En cambio, ahora el crecimiento que nosotros estamos viendo es por mayor generación de valor agregado. Estamos viendo probablemente creciendo mucho más y va a ser probablemente por más inversión. Entonces no va a ser por ganancia de productividad. Entonces ahí está el tema de que probablemente va a haber un crecimiento, pero no va a haber un incremento, en los salarios. O sea, ¿qué puede hacer para que la gente sienta el crecimiento? Formalizar a la mayor cantidad de gente posible. El tema nomás también ahí que nosotros tenemos un sistema de protección social que está en proceso de reforma, sí. Siempre está en proceso continuo de mejora, pero todavía siempre es insuficiente. ¿Por qué? Porque al final no le logra capturar a la gente para que tenga incentivo de meterse al sector informal. Y eso está muy relacionado a la percepción de la informalidad. De por qué alguien en informalidad a veces es como por sus condiciones estructurales que tiene o la mayor parte de las veces por la percepción de recepción de bienes públicos que tiene. O sea, la gente no tiene incentivo de formalizarse porque al final no recibe salud, educación, Claro. ni tampoco el IPS, que es la parte de pensiones. Y ahí justamente también entra la parte de la evasión fiscal. La gente a veces dice, ¿para qué pago impuestos si al final no me termina rindiendo tampoco? Porque no le llega. Claro. Entonces, ahí hay ciertas cosas, por ejemplo, que son súper importantes. Y uno de los pilares en todos los países del sistema de protección social son los sistemas de pensiones. Y ahí es donde tenemos un problema súper serio. Sí. Con la caja fiscal, por ejemplo, y también IPS tiene sus deficiencias, ¿verdad? Y los jubilados acá en las cajas municipales la caja municipal también. Es decir, todo el sistema... Sí, pero mira, por el tema de la caja fiscal no tanto, por el tema ese, un tema como muy fiscal, vamos a decirle, pero el tema del IPS, como está diseñado, está tan mal diseñado, o sea, no es que está mal diseñado, en su época sirvió, pero el mundo cambió mucho. Sí. O sea, los incentivos que tenés para entrar al IPS son para salir del IPS más que para entrar al IPS. Entonces, la forma en la que estamos ahora, la parte de pensiones, vos tenés gente que les expulsa al mercado de trabajo formal y tiene mucho más incentivo en la informalidad. Incluso vos ven alto nivel de informalidad, incluso en los altos quintiles de ingresos, que está justamente relacionado con el tema porque no tenés bienes públicos que recibir y tampoco tenés posibilidad de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ahora tenemos la Superintendencia de Pensiones y ojalá reformen el sistema de pensiones. Si fuera por mí, el IPS se parte en dos y se rehace de nuevo el sistema de pensiones. Pero yo sé que eso puede tener un costo social muy importante y también político porque probablemente no va a ser bien entendido por la gente y especialmente por los políticos y algunos colegas incluso. Pero algo que se tiene que hacer. O sea, si no reformar el sistema de pensiones. Y por el costo político que tiene en los próximos 2 años, tal vez, Wildo, sea inviable o impensable. Eso yo no sé. Esa pregunta tiene que hacerla a Carlos Fernández y a Santiago Peña. Sí. Pero si fuera por mí, deberíamos haber hecho eso ya hace rato, ¿verdad? Ahora el tema nomás es que yo miro eso por el lado técnico, no por el lado de la factibilidad de las cosas, ¿entendés? Entonces eso es como mío como Pero más... es como necesario, ¿verdad? Y si es necesario, si vos necesitas formalizar a la gente, vos tenés que
ofrecerle algo, y algo que le puede ofrecer lo básico en un sistema de protección social, un sistema de pensiones que le cubra sus necesidades básicas en el promedio de su vejez. Y de hecho ahora como estamos más o menos así, y con los niveles de informalidad que tenemos, con niveles de bajo nivel de capital humano, todos estos informales que tenemos, que son jóvenes, acá en 20, 30 años van a calificar para el programa adultos mayores. Entonces todos van a ser un problema fiscal en el futuro. Claro, el bono demográfico que tenemos en este El momento bono no demográfico es un... Se está agotando. se está agotando. Más que se agotando, el bono demográfico es como una bomba en realidad, porque te va a explotar en la cara en un problema fiscal. ¿Entendés? Porque al final van a ser gente a la que vos le vas a tener que dar una pensión de subsistencia. Entonces, ¿y por qué le das esa pensión de subsistencia? Porque los tipos no ahorraron. ¿Entendés? Porque nadie ahorra. Y como una alternativa, ¿no sería interesante el sistema que tiene Estados Unidos, que también tiene muchas críticas, que es la parte de la jubilación privada, por ejemplo? Por la parte de la jubilación privada, de hecho el ejemplo más clásico es el chileno, el tema de la AFP, que de hecho ellos ahora reformaron este año su sistema de pensiones y pasaron a un sistema mixto en el que ellos tienen una parte, un pilar solidario y la parte individual, pero conservaron la mayor parte del sistema individual. Es más o menos un poco similar a lo que también tienen la gente en Uruguay. Eso tiene mucho más incentivos para que la gente pueda ahorrar, porque uno sabe dónde que está su plata. O sea, que uno tiene su plata. Ahora uno hace mi plata el IPS. O sea, yo le pregunto a la gente que me dice mi plata el IPS, esa gente sabe cuánto aportó al IPS. No sabe, no tiene idea. No. O sea, todo se da en una bolsa de gato, más o menos. ¿Sí? Entonces, al final, yo creo que por ahí más o menos debería irse el tema de las reformas, pero por el tema de la parte de solamente confiar en el ahorro individual, es como también, o sea, el caso chileno es un ejemplo de eso. Tampoco es eficiente porque al final vos terminás teniendo laguna en tu mercado laboral. O sea, todo el mundo pasamos por periodos en el que tuvimos bajo ingreso, nos quedamos sin trabajo, volvimos a tener trabajo, nos cotizamos. Entonces eso hace más o menos así que el cálculo original que probablemente se tuvo al diseñar el sistema no necesariamente te tenga que dar el nivel de ingreso, de pensión, que tu tasa de reemplazo que le dicen en el mundo de las pensiones, que es lo que uno esperaría. Entonces al final hay un tema eso. Se está haciendo mucho, pero todavía queda mucho por hacer, seguro, Wildo. Agradecemos tu tiempo, tu presencia aquí. Para nosotros es importante poder conocer tu análisis, tu visión de las cosas y que también nuestros televidentes puedan apreciar. Muchas gracias por la invitación y un gusto.